¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, seguimos con las clases breves de enero. Esta semana estuvimos hablando sobre el sistema DPI y DPC3. La semana pasada hablamos sobre SDS Wing Chun. Y ahora estamos hablando sobre DPI y DPC al cubo, o DPC multiplicado 3 veces. ¿Qué son esas siglas que tenemos en la remera, que tenemos en el logotipo de la escuela? Bueno, son el esfuerzo que nosotros hicimos a partir del año 2000 de hacer científica nuestra disciplina y hacernos la pregunta de qué es la defensa personal, no solo desde el sistema Wing Chun. La semana pasada hablamos de que el Wing Chun es un sistema súper completo, es una gran síntesis como para que alguien pueda aprender lo principal de las artes marciales corporales y la parte mental, sin tener que dedicar una vida entera a aprender las artes marciales. A partir del año 2000, 2001, los que son más o menos grandes se acuerdan, hubo una gran crisis económica y social argentina, y empezó a haber en la escuela una demanda muy importante de gente que quería aprender defensa personal porque tenía que defender sus ahorros, sus depósitos que habían sacado del banco y los habían guardado en sus casas. Y para esa época yo estaba estudiando a un autor que se llama Tony Blauer, que después les voy a pasar el material, que es un profesor canadiense de defensa personal, psicólogo y científico de las artes marciales. Me interesé mucho por su trabajo, me parecía muy importante para tratar de darle una base científica al Wing Chun que nosotros estábamos haciendo, y sobre todo, como yo también soy psicólogo, me interesaba particularmente la parte mental, que creo que es el beneficio principal del arte marcial. Te hace fuerte físicamente, pero sobre todo te hace fuerte y flexible mentalmente. Entonces él desarrolló lo que se llamaba el Cerebral Self-Defense, y un método de defensa personal que se llamaba The Spear. The Spear en inglés significa la lanza, pero también al mismo tiempo que significa la lanza entendida como el movimiento humano que cerebralmente hacemos ante el peligro y su transformación en una figura científica y efectiva para resolver el 90% de las posibilidades de ataque que se acercan al cuerpo humano. Entonces, interesado en la defensa personal cerebral, es decir, cuáles son los fenómenos neurológicos y fisiológicos que se dan en el cuerpo cuando estamos en situaciones de peligro, que no solamente son cuando alguien me va a atacar, sino a veces cuando tenés que conversar con tu jefe porque te quiere negar una vacación, un aumento, o porque vas a tener una discusión con un amigo, con tu pareja, con tus hijos. Los fenómenos neurofisiológicos que se dan ante una situación de estrés, ante una situación de peligro, ante una situación de incertidumbre. Por eso en la escuela tenemos el curso de DPI, que desde el año 2000 significa Defensa Personal Inteligente. Pero ustedes a veces lo van a ver escrito con una I mayúscula y a veces lo van a ver escrito como en la remera con una I minúscula. ¿Por qué esa diferencia? Porque el DPI con I mayúscula, la I mayúscula representa el campo de lo simbólico. Lo simbólico tiene que ver con las palabras, con las cosas escritas, tiene que ver con lo digital, cartas, documentos, WhatsApp, archivos, todos los modos en los que los seres humanos negociamos, nos comunicamos y defendemos nuestros derechos a partir de utilizar palabras, cifras, textos, modos de relacionarnos con los otros a través del lenguaje. Es decir, que la defensa personal inteligente, sobre todo para mis alumnos más peleadores, fue un modo de decirles, hay una manera mejor de defenderse, que es defenderse a través de las palabras. Pero no solo eso, sino que el profesor Tony Blauer también empezó a trabajar lo que acá en la escuela se llama DPI, con I minúscula, que representa el registro de lo imaginario. Lo imaginario tiene que ver con todos los fenómenos que suceden para nosotros los seres humanos en la dimensión que tiene que ver con la imagen, con el sentido, con lo que nos pasa con un otro. Y DPI incluye no solamente las palabras, sino los gestos y el lenguaje corporal que yo utilizo. Entonces, fíjense, DPI acá, inteligencia, palabras, símbolos, sistemas utilizados para la defensa de uno mismo, de los derechos, del cuerpo, de la propiedad, de tus valores. Y DPI son los gestos o el lenguaje corporal que vos utilizás para generar en el otro un mensaje a partir de algo que dice tu cuerpo y que sostiene tu emoción, pero que todavía no llegó
a la parte, y ojalá no llegue, a la parte que tiene que ver con los golpes. ¿Sí? Así que DPI con mayúscula o DPI con minúscula se refieren a aquellos modos de defensa utilizados por los seres humanos a partir de lo simbólico y a partir de lo imaginario, de las dos dimensiones principales en las cuales los seres humanos nos manejamos habitualmente. Y finalmente, DPC al cubo es el intento de multiplicar el concepto de centro que aparece en el Wing Chun y en las artes marciales principales que usamos en nuestro método de defensa personal, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Krav Maga, Kali filipino, Aikido, Judo, utilizan el concepto de centro. El centro entendido como un campo que cuando uno lo ocupa tiene el control del conflicto, pero también el centro entendido como un vacío o como un agujero que hay que bordear y que hay que llenar. La otra clave de la defensa personal C3, o sea, al cubo, es el concepto de cerebro. Es decir, que nosotros tenemos que tener un método de defensa personal que tenga en cuenta el miedo, que tenga en cuenta la ansiedad, que tenga en cuenta la aceleración que se produce en el pensamiento, de los fenómenos psicofisiológicos, de la descarga de adrenalina en el cuerpo, la preparación para huir o para luchar, todos fenómenos que se vienen dando en el cuerpo humano desde que los seres humanos hace 2 millones de años nos venía corriendo el dinosaurio, digamos. Es decir, el cerebro como algo real que es afectado por una situación de estrés o por una situación traumática externa o interna y tiene que intentar procesar eso que no sabe cómo ubicar. Y finalmente el concepto de ciencia es importante para nosotros porque es lo que nos permite que podamos renovar periódicamente nuestras teorías si es que descubrimos que alguna de ellas es falsable, si alguna de ellas no corresponde con el ideal de búsqueda de la verdad de la ciencia. Es decir, que si algún día descubrimos que todo lo que estamos haciendo en esta época 2023, incluso si me equivoco en este momento que estoy hablando, como científico del arte marcial, no tengo inconvenientes en cambiar y revisar mis teorías. No es una teoría que está cerrada. Así que acá tenemos DPI, palabras, sistemas, símbolos, inteligencia aplicada a la autodefensa, que es del registro simbólico, que es este circulito que está en azul, después van a tener la fotografía. DPI, que es la defensa inteligente del registro imaginario, que tiene que ver con el lenguaje corporal, con lo que yo digo o dejo de decir con el cuerpo, qué efectos quiero producir en el campo de la mirada. Y finalmente DPC al cubo, que es multiplicar el estudio del centro de distintas artes, el estudio del cerebro y cómo responde, y el estudio de la ciencia, de cómo van avanzando las teorías sobre autodefensa, tanto del cuerpo, de la mente, del cerebro, y la capacidad que tenemos de poder cambiar nuestras ideas a medida que vamos avanzando en el tiempo. O sea que nuestra teoría y nuestra práctica es una práctica viva y está en movimiento, nunca está terminada. Y eso tiene que ver con lo real. Lo real es aquello inmodificable, aquello que podemos tratar de abordar y modificar a través de lo simbólico, a través de la investigación, a través del estudio, pero que, como pasa con todo lo que es lo real, lo que es lo traumático, las catástrofes humanas, las catástrofes de la naturaleza, los accidentes, los atentados, el golpe del knockout, el trauma, el dolor, aquello que nos cuesta más simbolizar, solo lo podemos trabajar en estas 3 dimensiones. Así que ahora la próxima vez que te pongas una remera de la escuela que diga SDS Wing Chun, ya lo hablamos la clase pasada, cuando veas que dice DPI, DPC3, vas a saber que tiene que ver con esta teoría que manejamos. Nuestro curso de DPI y DPC3, que te lo voy a mandar después el archivo, tiene 3 niveles. El primer nivel es la defensa personal estando de pie. Es la investigación del Wing Chun, del Muay Thai, del Krav Maga, de las artes marciales principales y cuáles son las mejores técnicas para la defensa personal física cuando estoy de pie. El segundo nivel es cuando estamos caídos en el suelo y cuando nos atacan varias personas, como pasó desgraciadamente en el caso del ataque de los rugbyers a un chico de 18 años que lo patearon y lo mataron a golpes en el piso. Estudiamos situaciones de adversidad extrema y qué es lo que se puede hacer para tratar de salvar la vida. Despliegues, repliegues, lucha en el suelo,
ataque contra oponentes múltiples, todo eso es lo que nosotros estudiamos. Y finalmente, el tercer curso tiene que ver con el uso de armas, desarmes y situaciones complejas, cómo utilizamos otros elementos, como por ejemplo el teléfono celular para defendernos, para grabar a una persona, para fotografiar, para pedir ayuda. Tiene que ver con una defensa tanto de armas como con la utilización de otros elementos que no son solamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Bueno, era esto básicamente lo que quería compartir, porque en las clases grupales no estamos haciendo Zoom en el verano, así que ahora lo tenés. Un beso grande, buen fin de semana.